En el nombre de Jesucristo. Que nos envíe tu palabra, Señor. Envíanos tu palabra, Padre. Que venga velozmente a la tierra. Danos tu mensaje en esta mañana, Señor. Habla a nuestros corazones. Habla, Señor, que nuestro corazón pueda arder al oír tu palabra. Amado Dios, heno aquí, Padre. Heno aquí, Señor. Hoy una vez más podemos repetir aquella frase que tú llevaste a Samuel a decir: habla, Jehová. Habla, Señor, que tu siervo oiga. Heno aquí, Señor. Heno aquí. Amén, Señor. Pueden tomar asiento todos y todas. Escuchemos la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y necesitamos fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca al Señor sepa que le hay y que Dios es galardonador, apremiador, recompensador de aquellos que le buscan. ¿Cuántos están buscando al Señor? Amén. El que busca al Señor se le halla. El que le toca se le va a abrir. El que pide va a recibir. Ahora, pedí, dice la Biblia, pedí creyendo, ¿verdad? Tocar con esa fe. Y conseguimos pues que es necesario estar a cuenta con Dios. Es necesario, habiendo arreglado las cosas, para venir ante Dios y hablar con Él. Y los requisitos, como dice, con sinceridad. Venir con sinceridad ante el Señor. Venir confiadamente, pero con sinceridad. Porque Dios no quebranta su palabra. Es necesario para todos, para todas, tomar las Escrituras. Pasará cielo y tierra, mas la palabra de Dios no pasará. Hermanos y hermanas, amigos y todo aquel que pueda oír. Una vez más, hoy estamos delante de Él. Él está aquí. Él no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Y Él tiene propósito. Dios nos ama a todos. ¿Cuánto lo creen? Pero Él dice que el que ama, disciplina. Por su bien. ¿Cuántos son hijos? Dice la Biblia que el que toma por hijo castiga. Y esto es para todos nosotros. Aquí no queda ninguno por fuera. Todos. Desde el más grande al más pequeño. Desde el más viejo hasta el más mozo. Y damos gracias al Señor por eso. Porque todo lo hace por amor. Todo lo hace por amor. Él es el buen Padre que quiere lo mejor para nosotros. Pero un buen Padre justo y recto, que le da conducta, orden y doctrina a sus hijos, para que tengan la disciplina de Él, la reflejen donde vayan, donde estén.
Y por eso es que nosotros le damos la gloria y la gracia por las pruebas, por las luchas, por las circunstancias difíciles, por todo, por cuanto hemos pasado, por lo que estamos pasando y por lo que pasaremos. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Ahora dice que en las aflicciones que tú vas a ser perfeccionado. En las aflicciones que nosotros seremos perfeccionados. Dice la Biblia que Jesús es la perfección de Dios en la tierra. Jesús es la casa ejemplar. Por eso dice, edificado en el fundamento de los apóstoles, pero siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Porque es una cadena. En él habitó la plenitud de la deidad o divinidad. Dios estaba en Cristo. ¿Verdad? Todo esto lo he predicado por mucho tiempo. Creo que debe haber memoria. El Espíritu nos hace recordar. Nos hace hacer memoria de las cosas que Dios nos ha dicho. Eso está en Colosenses 2:9, 2:10. ¿Verdad? 2 Corintios 5:18. Reconcilió. Dios ahí. Jesucristo habló en San Juan 14:7. Cuando Felipe le pregunta. Y él le dice que el que lo ha visto a él ha visto al Padre. En el 14:9 dice que el que hacía la obra era el Padre que estaba en él. Por tanto, cuando Juan, voz que clama en el desierto, o mi mensajero que envío delante de mi faz, allá en Malaquía lo habla, y también lo habla en Isaías, dice que Juan vio el cielo abierto y vio descender al Espíritu Santo. Mientras descendía, habló y dijo: este es mi hijo, donde me complace morar. El Espíritu vino a vivir. El gran Padre, el gran Espíritu Santo, el Padre de ese cuerpo, el que formó, engendró ese cuerpo en el vientre de María, vino a vivir ese Padre. Por tanto, Jesús es la plenitud de Dios. Dios perfeccionado en un cuerpo. Él es el ejemplo. Y por tanto vemos que Él, siendo Dios encarnado, tuvo que ser como hombre, como humano, afligido. Fue afligido, fue probado, fue tentado, fue perseguido, vituperado, calumniado, injuriado, llevado a la vergüenza, molido su carne, desfigurado su rostro, descreído porque no le creían. Entonces, ¿qué será para usted o para mí? Donde Dios estaba a plenitud, todo lo que era Dios se vació en un cuerpo llamado Jesús. Y todas aquellas profecías que estaban al tiempo y la hora para cumplirse en la ley y en los profetas, estaba siendo cumplida en un cuerpo llamado Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero la gente no le creyó. Fueron muy pocos. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, fue que le dio la potestad, pues, autoridad, dominio, aprobación de ser hechos hijos de Dios. En el libro de Isaías 53 decía: ¿quién? El Espíritu ya decía: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Estaba en un interrogante. Y hoy es igual. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, ¿cuál anuncio? Porque mucha gente está anunciando. ¿Pero qué están anunciando? Entonces, Jesucristo, cuando estaba ejerciendo su ministerio en la tierra, en un cuerpo, vamos a decir el Cristo, el Espíritu, Dios,
la gente tampoco creía el anuncio que él estaba hablando. Pero había alguien que testificaba de él. Alguien estaba testificando de ese ministerio. Era un hombre que para la nación de Israel era un profeta llamado Juan el Bautista. ¿Verdad? Y en San Juan 5:30 el Señor habla de él. Él era la antorcha que alumbraba y muchos se regocijaron en el mensaje de Juan. Pero finalizando su mensaje, su ministerio, Juan señala y dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los primeros discípulos de Jesús, del Señor Jesucristo, fueron discípulos de Juan. Allá está en San Juan, Evangelio según San Juan 1:35 en adelante. Dice que Andrés, hermano de Pedro. Por allá el Señor entonces, dice la Biblia que como no creían a su mensaje, Él aún le dice: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece tener la vida eterna en ella, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Alargamos un poquito más y dice la Biblia que aún después que el Señor murió y resucitó, habiéndole dicho a ellos las cosas que iban a suceder, aún después que el Señor había resucitado, todavía no habían entendido, hasta que el Señor mismo le abrió el entendimiento. Lucas 24:27 dice: y citando las Escrituras, los salmos y los profetas, le dijo: no era necesario que se cumpliera lo que estaba en los salmos y los profetas, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores. En el 24:45 de Lucas lo vuelve a citar. Quiere decir que si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no le habla de entendimiento, el predicador con su mensaje se consumirá y no podrá hacer más de lo que Dios tenga en propósito. Por eso es necesario tomar a Dios primeramente. Si el Señor no te revelara, Pablo dice: por cuanto le agradó al Padre revelar su Hijo en mí. No te lo reveló ni carne ni sangre, dijo Jesús a Pedro y a los apóstoles. A ellos por parábola, para que viendo no perciban, oyendo no entiendan. Mas a vosotros le he dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Ahora, se le dio a conocer por medida. Hubieron fases, porque aún terminando Jesús su ministerio, sabiendo que era la Escritura en cumplimiento, y pasará cielo y tierra, mas su palabra no. Sabiendo esto, se entristecieron, se acongojaron, se desanimaron, se desmotivaron, se desministeriaron y ya no estaban reunidos. No, dice que ya habían agarrado cada uno su camino. ¿Y a dónde lo consiguió el Señor? Lo consiguió por allá pescando a Pedro y los demás. Volvieron al pasado. Dice la Biblia, San Juan 7:37, que ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Y estamos también
En Lucas 24, 48, 49, el Señor le dijo: seré investido del poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos 1, 6, 7 también. Ahora vemos allí que ellos estaban bajo una promesa. Y en sí los discípulos habían sido justificados por la fe de Jesucristo y tenían paz para con Dios. Pero dice la Biblia, tenían otra etapa encima. Por ahí se habían santificado. Se habían alejado de muchas cosas y estaban con el Señor. Y mientras el Señor estaba con ellos, muy bien. Pero le vino una prueba cuando el Señor se alejó de ellos, cumpliéndose las Escrituras, entregado en manos de pecadores para ser crucificado, pues, y morir. ¿A dónde volvieron? Al pasado. Sí. Alguien puede estar caminando al lado del ministro, al lado del pastor, del apóstol, del evangelista, del obispo, del presbítero. Puede estar caminando y puede tener mucha apariencia de firmeza, de seguridad, de fe. Los apóstoles habían echado fuera demonios, habían sanado enfermos, habían hecho milagros. Y el Señor en la primera comisión los envió de 2 en 2. Y después envió otra comisión que habla de los 70. Pero alguien puede hacer esto. Pero aún todavía no está asegurado. Todavía él puede volver atrás. Todavía puede volver al pasado. Porque los apóstoles hicieron todo esto. Pero como no habían recibido el Espíritu Santo, regresaron atrás. Volvieron al pasado. Estaban desanimados, desmotivados. Hasta se habían ido de la congregación donde se reunían. Entonces, justificado por la fe, santificado, todavía falta otra etapa. Hay que recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que venir a vivir dentro, sellado. Y después que aún el Espíritu Santo viene y nos sella y vive dentro de nosotros, no pensemos que todo se va a acabar. Las pruebas y las luchas se van a acabar. Las circunstancias difíciles. No. El Espíritu Santo viene y te va a llevar a desiertos. Porque es necesario que el Espíritu Santo pruebe a su Hijo. No dice que el Espíritu Santo, en la identificación de San Juan 14:26 o San Juan 16:13, el Espíritu Santo es el Maestro, que es el Señor. Maestro. Venía a enseñar. Entonces Él vino a prepararte. Él los guiará, conducirá. Él os enseñará. Entonces Él está haciendo un trabajo. Y como Él te va a llevar a una perfección, porque tú necesitas alcanzar la estatura del varón perfecto a la medida de Cristo. Y cuando el Cristo, el Espíritu, alcanzó esa estatura, esa medida, tuvo que ser llevado por el Espíritu al desierto. Y ser tentado y probado. Y después comenzar su ministerio y ser perseguido. Descreído por la gente. Menospreciado, señalado como falso profeta. Entre sus parientes no le creían. Sus mismos hermanos, hijos de José y de María, dice la Biblia, tampoco.
Entonces tú y yo tenemos que tomar seriamente esto. Que como fue, será. Como se hizo, se hará. Si al padre, también a los hijos de esa casa, de ese padre. Si al amo, también a los siervos. Cuando usted lo busque. Entonces tenemos que aprender a sacar fuerza en debilidad y hacernos fuertes en batallas. Tenemos que aceptar las circunstancias que sobrevengan. Porque Dios no te ha dejado solo. Dios está ahí. Pero es necesario que tú pases por eso. Es necesario que tú seas llevado por el Espíritu a esas circunstancias. Enfrentarlas. Porque Él quiere que tú llegues a la perfección. Ya Él lo miró. Él conoce el fin desde el principio. Pero es necesario que tú experimentes, que tú pases por eso. Pablo, para alcanzarlo, Pablo dijo: de aquí en adelante nadie me cause daño, nadie me haga mal, nadie trate de ponerme por lo que no soy, porque hay un testimonio viviente, una experiencia. He aprendido a vivir, he pasado por escasez y por abundancia. Y he aprendido a vivir teniendo y no teniendo. En todo y por todo estoy preparado. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. He sido azotado por los judíos, por los gentiles, apedreado. ¿Ah? Pablo, para poder alcanzar eso, tuvo que experimentar. Algunos dirán: no, pero es que Pablo era el apóstol, el que Dios envió, era el profeta o maestro de los gentiles, y él tenía que colocar fundamento. E igual, si uno padeció, todos padecen. Si uno murió, todos mueren. Todos murieron, dice. Si sufrimos con Él, cuando Pablo escribe por el Espíritu a Timoteo, dice: si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él. Eso es para todos. Para los que estén como cabeza en alguno de los ministerios, como apóstol, pastor, evangelista, maestro, como sea. También para los pequeños, así sea para el diácono, para el guarda del templo o de la entrada. Si un miembro dice que es herido o está enfermo, todo el cuerpo siente, porque el cuerpo, dice la Biblia, que está unido por coyunturas y tuétanos. Entonces, todos seremos probados. Todos. Lo que tenemos que aceptar, que es que el buen maestro te está preparando. En San Juan 5:17 el Señor dijo: el Padre trabaja y yo trabajo. Ahora, en San Juan 15, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Ahora, una vid, ¿se podaba o no se podaba? Se podaba. Los árboles tienen que ser tratados, cuidados. Por eso el Señor me bajó esta palabra que leí. Él puso a Adán en el huerto a guardarlo y a labrarlo. Hay que guardar. Y muchas veces el labrador, para poder guardar, preservar su planta, su huerto, su sembrado, tiene que podar, tiene que derramar, descontaminar,
descoronar. Muchas veces el árbol está creciendo mucho y se le va a hacer un poco difícil tomar el fruto. Entonces tiene que descoronar. Las ramas están extendiéndose mucho, está afectando a otro, entonces viene y derrama. Tiene malezas, entonces hay que quitar esas malezas. Tiene alguna peste, alguna plaga, entonces hay que echar algún químico, algo que mate la maleza o que mate aquello que está dañando el árbol, la planta, el huerto, la viña, como usted puede entender. De tal manera que eso hace Dios con nosotros. Dios está haciendo un trabajo, hermanos. Dios está trabajando con usted y conmigo. Dios está trabajando en usted y en mí. Él es el dueño de nosotros. Él ha comenzado una buena obra, como dice Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. ¿Cuántos creen que Dios comenzó una buena obra? Por tanto, no desmayes. No desmayes por las pruebas o circunstancias difíciles. Tené ánimo, dijo el Señor. Yo soy, no temáis. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Pero creed, yo he vencido al mundo. Pablo decía, no desmayen a causa de mis pruebas. El Espíritu a través de Pedro también dijo, no, hermano, no os sorprendan. No escandalicen por la gran prueba que ha venido sobre la iglesia, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. No es ninguna cosa extraña. Es cumplimiento de las Escrituras. Que nosotros seremos perseguidos, injuriados, blasfemados, tentados, probados, con diversas pruebas. Pero cuando tú te halles en diversas pruebas, tenlo por sumo gozo, dice la Biblia. Y eso es para todos. Entonces el Señor, en Isaías 5, el Señor habla que Él plantó una viña y la plantó de vides escogidas. Ahora el Señor hizo un trabajo, dice que Él despedregó, desmalezó, destronconó, hizo un trabajo con entendimiento. Cuando tú lees Isaías 5, Él hizo un trabajo con entendimiento, porque Dios planifica y se hará de la manera que yo he pensado. Me lo piensa y será confirmado como yo lo he determinado. O sea, tiene dominio propio. El Señor pensó, trazó las líneas, ¿verdad? Hizo un plan, entonces ejecutó con autoridad y dominio, pero con buen entendimiento. Y Efesios 5 dice que tú y yo debemos imitar a nuestro Dios como hijos amados. Imitar al Señor. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Es una cadena. Por eso hablamos de ministerio apostólico, pero antes hay que ir a Cristo, porque Cristo es la plenitud de la deidad encarnada. Dios se manifestó en carne. ¿Verdad que sí? Y fue visto por los ángeles y predicado en el mundo. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y fue justificado en espíritu, recibido arriba en gloria. Pero es una cadena. Jesús dijo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. San Juan 13:20 lo dice. Ahora vemos allí que por eso el fundamento de los apóstoles tiene que ser recibido. La enseñanza, la doctrina de los apóstoles. Porque los apóstoles hablaron siendo llenos del Espíritu. Ahí está Mateo 10, 19 y 20. O Marcos 13, 11 y 12.
Cuando sea llevado, dice el Señor, no hablaréis vosotros. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vuestra boca. No seréis vosotros, vuestro Padre hablará. Entonces, si fue el Señor el Padre que habló por la boca de estos hombres, no podemos rechazar la enseñanza de los apóstoles. Edifícate en la enseñanza, edificado en el fundamento de ellos. A ellos les fue revelado el misterio del reino de los cielos. Ahora, hablamos que Dios le dio por parte. Y el Señor dijo, lo que hago no entendáis, todavía no lo podréis entender. Aun cuando Jesús fue a lavar los pies a los discípulos, dice la Biblia que Pedro aún no quería. Y el Señor dijo, lo que hago, vosotros no lo entendéis. No lo entenderéis luego. Cuando dijo que era necesario que se fuera, porque si no se fuera, no podría venir el Espíritu de verdad, el Consolador, el cual era el mismo, decía la Biblia, que era el mismo. Ellos no lo entendían. El Señor dijo, no lo entendéis por los momentos, pero lo entenderéis luego. Y hay cosas que usted ni yo entendemos al momento, cosas que pasan. ¿Por qué, Señor? Y ahí que el Señor dice, la entenderéis luego. Porque Dios empieza a lidiar contigo, a tratar contigo, conmigo, y nos hace ver las cosas mucho mejor, más claras, nos hace oír mejor. Él está haciendo un trabajo. Él todavía está trabajando. Necesitamos rendirnos total, absolutamente, cada día, cada instante. No hacernos sabios en nuestras propias opiniones, en nuestras propias maneras. Debemos ser muy cuidadosos en estas cosas. Entonces el Señor se identifica como un labrador. Saben que cada uno de los profetas que aparece en las Escrituras, a lo largo y lo ancho de todo esto que se vivió y quedó escrito, cada uno refleja una virtud de Dios, una parte de Dios. Y conseguimos pues que allí Adán está reflejando uno de los oficios de Dios, labrar y cuidar. En Mateo 13 se refleja como el sembrador, un sembrador. En San Juan 15 lo vuelve a reflejar. Y yo estoy tan seguro que esta congregación es una viña del Señor o un huerto del Señor. Porque cuando hablamos de viña hablamos de vides escogidas y solamente, ¿verdad?, una especie de plantas. Pero cuando hablamos de huertos, hablamos de muchas especies de hierbas. Un huerto, hay variedad. Ahora, mire esto. El huerto tenía variedad, varios tipos de plantas o de hierbas. Y Dios ahí pone a Adán para cuidar el huerto. Ahora, hay quienes Dios pone para cuidar su viña. En este caso, el huerto representa a quien Dios pone en un ministerio, como dice, multiforme, de muchas maneras, preparado por Dios. Tiene que tener mucha virtud, capacidad, porque no se va a tratar a cuidar un solo tipo de especie o de planta o de hierba o de árbol, sino que es variedad, muchas
De tal manera que demanda mayor capacidad, dotación, preparación, conocimiento para poder lidiar con todos esos tipos de hierba o de planta. Cuidarla, labrarla, tiene diferentes tratos o cuido. Pero cuando hablamos de una viña, está identificado como un pueblo con una sola especie, vamos a decir, de simiente o de semilla, de mensaje. Y el Señor identificó en el principio a Adán como aquel mensaje evangelístico, un mensaje apostólico, un mensaje pastoral, un mensaje o virtud de enseñanza, profético, porque lo puso en el huerto. Y era mayor demanda, mayor exigencia, de tal manera que Adán fue dotado, fue preparado, capacitado, lleno de virtud, para poder ejercer como el que cuidaba el huerto de Dios. Amén. Amén. Ahí estaba manifiesto todo, los ministerios, las virtudes. El profeta Abraham dice que Adán era un Dios secundario, dotado. Ahora vemos aquí otra cosa. La viña representa a Israel, un pueblo apartado entre otros pueblos, un pueblo único, con un mensaje que se le dio único. Y conseguimos esto en Deuteronomio 7:6, Deuteronomio 14. Pueblo único, pueblo especial. Un pueblo de entre otro pueblo Dios sacó. Y esa era la viña. Y por eso Isaías 5 habla de que lo plantó de vides escogidas. Ahora, ¿a quién Dios le demandó más? ¿A los huertos, a los pueblos o naciones? ¿O le demandó más a Israel la viña? A Israel, la viña de Dios. Porque al que más se le da, más se le pedirá. Al que más se le ha confiado, más se le demandará. Dale un aplauso a él. Dale un aplauso, se lo merece. Aleluya, Señor. Toda la gloria, Señor. Santo. Gracias, Señor. Solamente Él. Ahora aquí con este mensaje que Dios nos está dando, es necesario, hermanos, nosotros discernir lo que es un ministerio en una capacidad mayor para no blasfemar, llegar a ser un blasfemo, y un ministerio de menos capacidad o conforme a lo que Dios eligió. Porque Dios eligió a Adán y lo puso en el principio en un ministerio múltiple. Porque lo puso a cuidar un huerto. Dios no te va a poner a cuidar algo sin antes capacitarte. El profeta dice, primero Dios llama, capacita y luego envía a hacer el trabajo para el cual te llamó. Pero antes te tiene que capacitar. Entonces, para nosotros entrar en blasfemar sobre los llamados, los ministerios, y llegarse a un blasfemo y correr el peligro por la blasfemia, entonces tenemos que discernir que hay quienes Dios pone a cuidar huertos y Dios le va a demandar
por cuidar ese huerto. Él está capacitado para tratar con los unos y con los otros. Y puede ejercer en un ministerio como evangelístico, pero también está capacitado para ir en apacentamiento. También tiene capacidad profética. Dios le ha dotado también de fundamento, revelación como apóstol, y también le ha dado esa virtud de enseñanza. Porque Dios así lo quiso. Y dice la Biblia que Dios repartió en particular como Él quiso. Y conseguimos allá, hay una parábola en Lucas 19, creo que es verso 11 en adelante, hablando de las minas. Y dice que allí habla que se le dio a uno se le dio 5 virtudes. Y ganó 5 virtudes más. A otro se le dio 1, a otro se le dio 2. De tal manera que vemos que Dios hace como Él quiere. Él es soberano. Si Él determina hacer algo como dice con usted, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién? Si Él ha determinado hacer algo para conmigo, ¿quién lo hará cambiar? Él quiso e hizo muchas cosas como estas que Dios hizo con Job y con muchos que aparecen en las Escrituras. Hace Dios con el que Él quiera. El hermano Braja, que es un hombre aprobado como un profeta de Dios en la tierra para nuestro tiempo, que llamó existencia a las cosas, dice que Dios hace muchas cosas y la puede hacer y la ha hecho fuera de su palabra, porque Él es soberano, pues. ¿Y quién podrá decirle algo? Él puede hacer algo fuera de su palabra, porque Él es soberano. Dice que las cosas, las escritas reveladas, son para nosotros, pero las secretas son de Dios. Deuteronomio 29:29. Entonces, eso está claro. Dios hace como Él quiere. Estas se escribieron para nosotros, para que por medio de ellas, dice, seamos consolados y tengamos esperanza. Pero si Dios hace algo fuera de su palabra, Él es soberano. Eso es secreto de Él. No tengo potestad como el barro en las manos del alfarero. Jeremías 18. No puedo hacer yo como yo quiero, dijo el Señor. ¿Y quién me impedir eso? Dale otro aplauso. Dale los aplausos. Dale. Oye, Rey. Sama y Basila, alabanza. Oh, incomparable, Señor. Incomparable. Entonces dice la Biblia que Él coloca hombres con capacidad para poder lidiar con el huerto. Ellos están capacitados por Dios, forjados, preparados, porque Dios sí quiso. Y Dios les dio virtudes. Cuida ese huerto. No es una viña, un huerto. Hay otro que Dios le puso: cuida mi viña. Cuida mi viña. Entonces conseguimos que ellos van a cuidar la viña. Se quedarán solamente con un mensaje y una especie de plantas o de semillas. Entonces van a tener preparación solamente para el cuidado de la vid o de plantas de uvas. Y de repente lo pasa a un huerto y no saben cómo hacer en el huerto, porque son otro tipo de plantas. Entonces, para nosotros, lo que tenemos que hacer es pedir a Dios entendimiento, poder discernir los ministerios y las capacidades de ministerios, los dones.
El apóstol Pablo por eso habla a la iglesia de Corintio y la llama una corrección. Y trata de llevarlo sobre lo que son dones, lo que son ministerios, desenvolvimiento, ¿verdad? O desarrollo de ministerio, para que el pueblo de Dios no llegase por ignorancia a blasfemar. Porque hay quienes blasfemaron y fueron perdonados. El mismo Jesucristo, Mateo 12, cuando habla de la blasfemia, creo que es el verso 30 por allí, la blasfemia del Espíritu Santo. Y él dice que le será perdonado toda blasfemia y pecado a los hombres, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. La Biblia habla del blasfemo. Eso está en las leyes de Levítico. Creo que es Levítico 24. 24:15 por ahí, adelante, algo así. Cuando alguien blasfemó el nombre de Dios, dice que era hijo de un egipcio, pero hijo de una hebrea, y riñó con otro y blasfemó el nombre de Dios. Entonces lo encarcelaron, lo detuvieron para averiguar si fue verdad o mentira que blasfemó el nombre de Dios. Estaba escrito, no podía blasfemar el nombre del Señor, tenía que morir. Y dice que el Señor le habló a Moisés, porque uno decían que sí, otro que no, había contienda. Entonces Moisés esperaba que Dios le hablara. Usted lee eso y dice que esperaron hasta que Dios hablara a Moisés. Y entonces Dios habló a Moisés, le dijo, saca el blasfemo y manda a toda la congregación poner sus manos y conjurarlo y que muera, para testimonio, para infundir temor entre el pueblo. Hermano, qué cosa tremenda. El apóstol Pablo también habla de esto cuando en la 1 Corintios capítulo 5 habla de un pecado de inmoralidad. Y Pablo dice que el tal sea juzgado ya y sea sacado de entre vosotros y sea entregado en manos de Satanás. Cuando Pablo habla en la primera epístola a Timoteo, él habla a partir del verso 12, cuando él dice que daba gracia al que le fortaleció a Cristo Jesús por haberlo puesto y tenido por fiel poniéndolo en el ministerio. Y Pablo dice, habla que como Dios tuvo misericordia de él, porque habiendo sido él antes un blasfemo, dijo él, y perseguidor de la iglesia, fue tomado en misericordia, porque él lo hizo por ignorancia e incredulidad. Y Dios perdonó a Pablo, pero Pablo había blasfemado el buen camino. Ahora ve esto. Pero más abajo tú sigues leyendo y Pablo dice que entregó a Fileto, a Alejandro, lo entregó en manos de Satanás. ¿Y por qué? Entonces tú vas a seguir leyendo en la segunda Timoteo, capítulo 2, del verso 14 en adelante. Y Pablo aclara que fue entregado en manos de Satanás Fileto y Alejandro, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque ellos ya estaban trastornando la fe de muchos, diciéndole que la resurrección ya no existía y que había sucedido y ya había tenido cumplimiento. Y estaban opuestos a la enseñanza de Pablo. Se oponían a lo que Pablo enseñaba. Estaban predicando otra cosa. Y estaban trastornando la fe de muchos. Entonces Pablo dice, por eso lo entregué en manos de Satanás. Ahora, cuando Pablo hizo esto, conseguimos que Pablo toma, reunido vosotros con mi espíritu, en las palabras que yo le he dado, las enseñanzas que le he llevado,
¿verdad? En las cartas o epístolas que le hablé por el Espíritu, lo que Dios me dijo que escribiera. Porque Dios me ha puesto, como dice, como maestro, como apóstol enviado, a quien Dios me reveló el evangelio que recibí. No lo recibí de hombre ni por hombre, sino por revelación. Pablo no hizo las cosas fuera de la Escritura, porque escrito está con el testimonio, dice, en el testimonio de 2 o 3 se aclarará todo asunto. Entonces Pablo dijo: reuníos vosotros y mi espíritu, y el tal sea juzgado. Hermano, qué cosa poderosa. Y Pablo había sido un blasfemo, pero fue hallado en misericordia, porque Pablo dice que lo hizo por ignorancia e incredulidad. Pero estoy tan seguro que cuando Pablo habla de Alejandro, de Himeneo, de Fileto, esta gente había presenciado lo sobrenatural. Dios no va a juzgar a nadie sin antes darle testimonio. Amén. Hermano, Dios no va a tener al culpable por inocente, ni tampoco al inocente por culpable. Dios es un Dios justo. Cuando Dios manifiesta su misericordia para Pablo, porque lo hizo bajo ignorancia, él no había experimentado esto. Bastó una sola manifestación de Dios para Pablo. Le apareció una columna de fuego y Pablo lo llamó Señor. Aleluya. Ve, le dijo: he aquí, Señor, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Eso bastó para que Pablo se convirtiera, para que Pablo se arrepintiera, para que Pablo dejara de perseguir el camino santo del Señor a su nombre. ¿Estamos entendiendo? Ahora ve esto. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque cuando Himeneo, Fileto, Alejandro, ellos habían estado experimentando lo sobrenatural, las señales, y Pablo había sido para ellos su mensajero. Pablo fue el fundador de esas congregaciones. El profeta dice: Corintio es un libro de corrección. Si usted ve las correcciones, y el profeta Abraha dice que la iglesia de Corintio era como la iglesia de este tiempo, la iglesia pentecostal, con muchos dones, mucho avivamiento, pero le faltaba corrección, orden, disciplina. Necesitaba ser disciplinada, y por eso tenía que tener un enviado de Dios con fundamento y revelación para darle conducta, orden y doctrina. Amén. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Ahora mira esto. Se corrigió el pecado, y Pablo juzgó y entregó a estos hombres en manos de Satanás. Allá en Corintio se ha entregado el tal en manos de Satanás. A Himeneo, a Fileto, a Alejandro también. ¿Por qué? Porque habían estado en el buen camino, habían conocido la verdad, pero se volvieron atrás del santo mandamiento. En capítulo 5 del libro de los Hechos, el primero que Dios usó para hacer esto e infundir un temor en la iglesia fue a Pedro, cuando Ananías y Zafira. Y tanto así, Pedro lo llama a una confesión. Le dice: Ananías, ¿vendiste la heredad en tanto? Para que él dijera rápidamente, reflexionara: no, Pedro, comprende, hice mal, me arrepiento. No lo hizo. Por cuanto esto hiciste, el ángel te dirá. Vino Ananías, cayó. Zafira, ¿fue verdad que vendieron la heredad en tanto? Sí, Pedro. Hermano, hay que discernir delante de quién usted está. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará.
Por cuanto consentiste y te pusiste de acuerdo. Pongamos cuidado con qué nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Para qué nos estamos poniendo de acuerdo? ¿Para mentir? ¿Para hacer cosas que desagrada a Dios? Cayó Ananías, cayó Zafira, murieron. Dice, y vino un temor sobre la iglesia. Cuando sacaron el blasfemo, que blasfemó el nombre del Señor en aquella iglesia, allá en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, y era la iglesia de Dios. El profeta dice, en Egipto era pueblo, en el desierto era la iglesia, porque Dios estaba en medio de ellos. Y cuando aquel blasfemó, el Señor habló, saca el blasfemo, conjúrelo, apruébelo toda la congregación y condena. Ahora mira esto, la secuencia. En Mateo 18, verso 15 en adelante, el Señor dijo que si tu hermano pecare contra ti, llámalo a sola. Y si bueno aceptar, será libre de ese pecado. Si no, llama a 2 o a 3 como testimonio. Y si no, a la congregación completa. Por eso es un orden. Aquí vamos a identificar esto. Los ministerios. Vamos a identificar los ministerios y la congregación. Porque es necesario identificarlo, conocerlo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde iremos? ¿Qué capacidad tenemos? ¿Qué medida? ¿Qué llamado? ¿Qué ministerio? ¿Qué grado, nivel de santidad o de consagración? ¿O qué desarrollo hay en tu llamado, en tu ministerio, en tu don que Dios te dio? Es necesario poner interés, conocernos a sí mismos. Ustedes identificar cada ministerio. Es necesario que ustedes identifiquen el ministerio apostólico, el ministerio pastoral, de enseñanza, profético y evangelístico. Usted necesita identificar cuando se pare aquí un ministerio. ¿Qué capacidad o medida? ¿Qué dotación? Para que usted no blasfeme. Porque hay quienes Dios le dio más, hay quienes Dios menos. Pero el que le dio más es para que reparta con liberalidad. No para que retenga. Para que se cumpla la palabra. El que tuvo, como dice, más no tuvo. El que tuvo mucho no tuvo más. Y el que tuvo menos, poco no tuvo menos. Es para eso. Porque Él reparte como Él quiere. Y cada quien conforme a lo que recibió debe conocerlo. Para dar. Pero todo esto lo ha hecho Dios. Y todos los ministerios son de Dios. Y tanto el huerto es de Dios como la viña es de Dios. Lo único que debemos saber discernir. Ahora, hay viña y huertos. Entonces hay gente preparada para el huerto y puede trabajar en el huerto y trabajar en la viña. Pero hay gente que no está preparada para trabajar en el huerto, sino solamente en la viña. ¿Estamos entendiendo? Ahora, nosotros tenemos que prestar muy bien atención porque queremos ser aprendidos o queremos ser enseñados. Queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Y para alcanzar esa estatura, tú vas a ser probado. Yo voy a ser probado. Tenemos que ser llevados en aflicciones. Tenemos que ser probados en diversas pruebas. En los días de tu carne, aquí en la tierra, tendrá que orar y suplicar a Dios. Tendré que orar y suplicar. Cuando tú llegas a saber que la palabra tendrá un cumplimiento en ti, y aunque te sea dulce en la boca, te va a amargar en el vientre. Cuando tú empiezas a digerir el alimento de Dios, te va a amargar en el vientre. Tú vas a sentir lo amargo, el sufrir. Amargura representa sufrimiento, dolor.
Por eso la mirra era amargura, sufrimiento, dolor. Al Señor le ofrecieron ¿qué? La canela, ¿verdad que sí? El buen olor, el oro del rey, grandeza. Pero le ofrecieron mirra, sufrimiento. De tal manera, cuando tú llegas a entender esto, entonces tú también quedas persuadido por el Espíritu que tienes que pasar por esto. Pero esto es para gloria de Dios. Y como ya en lo más profundo tú amas al Señor, entonces todo por cuanto tú pases obrará para bien. Porque esto te está capacitando, te está forjando, te está preparando. Un obrero bien preparado, dispuesto para toda buena obra. Y no habrá nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios. Esto es para bien. ¡Oh, gloria! A su nombre. Entonces llegamos a entender esto y aceptamos la voluntad de Dios. Que en los días en que yo estoy en este cuerpo de carne debo llorar, suplicar, rogar. Jesucristo en Getsemaní suplicó cuando supo que tenía que pasar, ser entregado en manos de hombres pecadores, ser abofeteado, escupido, escarnecido, desfigurado su rostro, molido su carne, llevado con una cruz a un lugar llamado el Gólgota, el lugar de la calavera, y allá ser crucificado, claveteado sus manos, sus pies. Y él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando tú llegas a entender que es necesario los procesos de Dios, cuando tú llegas a entender que eras persuadido por el Espíritu, tú también dices: mas no se haga mi voluntad, se haga la voluntad del Padre, si es lo que quiero. Y te entrega a la voluntad de Él, al llamado de Él, al ministerio de Él, a la dulce alabanza, para darle gloria al Señor. A su nombre. Sea dura la palabra, ¿a dónde irás? Sean duras las demandas, la enseñanza, tú te vas a rendir. Dice: ¿a dónde iré? ¿A quién iré, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente tu presencia me hace descansar. Solamente tu presencia me da plenitud de gozo, Señor. Te rindes a la voluntad. Si no es posible que pase esto, que no suceda, que no tenga yo que pasar por esto, sufrirlo, padecerlo, mas Señor, hágase tu voluntad. Hace falta el rendimiento entre nosotros. Aceptar la voluntad de Dios. Que sea dura, que sea fácil, que sea lo que sea. Él dijo que te va a ayudar y estará contigo en el camino. Estará contigo. Moisés miró y vio que la misión que tenía no era fácil. Y dijo: Señor, envía porque tiene que enviar. No quería. Luego le digo: si tú no vas conmigo, Señor, yo no iré, Señor. El Señor le dijo: mi presencia irá contigo, Moisés. Es su presencia. Su presencia nos hace descansar. Su presencia nos quita la carga. Su presencia nos quita la carga pesada. Nos hace estar más liviano y poder avanzar en el camino. Usted necesita es su presencia. Yo necesito su presencia. Por tanto, aquí está la Sagrada Escritura.
necesita el Espíritu continuar haciendo su trabajo en su viña y entre su huerto. ¿Y cómo lo hace el Señor? El Señor tomó un hombre, en el principio llamó a Adán, para que labrase y cuidase. Sucesivamente, cuando puso a Israel como su viña, también puso hombres para que cuidaran y labraran la viña. Y se le demandó más a la viña que al huerto, porque era un pueblo especial. A otros pueblos no se le había manifestado tanto la gloria como a ellos. Por eso Dios demandará más aquí, donde ha dado más que a otros. Estamos metidos en problemas con el Señor. Estamos metidos en problemas con el Señor. Por eso tenemos que pedir misericordia. Misericordia pedir. Todos, esto no es para uno solo, eso es para todos nosotros. Estamos metidos en un gravísimo problema con el Señor. Porque a donde Dios ha revelado su palabra, y conforme a como Dios te ha revelado y te ha dado, te va a pedir, te va a demandar. Me va a pedir, me va a demandar. Todo te es lícito. Tú puedes hacer lo que bien tú puedas hacer o quieras hacer, igualmente yo. Pero sepa que Dios te va a pedir cuenta. Dios me va a pedir cuenta. Tú puedes ir, yo puedo irme a hacer lo que bien me parezca, pero Dios te llamará a cuenta por lo que te dio, por lo que te entregó, por el conocimiento, entendimiento, capacidad o medida de fe o medida de conocimiento o virtud que te haya dado. Por eso es mejor humillarse, es mejor reconocer, es mejor aceptar, es mejor confiar en Dios, que aunque sean duras sus palabras, sus enseñanzas, aceptar, hermano, que Dios no nos ha dejado, que Dios está con nosotros. Si van a venir pruebas y circunstancias difíciles, pero de todas ellas Dios nos va a librar si permanecemos creyendo, si permanecemos confiando, si seguimos esperando en lo que Él prometió. Dios te va a librar, Dios te va a sacar de la prueba, Dios te va a dar bendiciones mejores y mayores. A su nombre. Esto es lo que dice las Sagradas Escrituras. Es necesario entonces el Espíritu moverse. Dice en las edades de la iglesia, en Apocalipsis del 2 al 3, al 3, 1 al 22, terminan las edades de la iglesia. Y el Espíritu se mueve en medio de los 7 candeleros. Es necesario que el Señor se mueva entre su pueblo y empiece a podar, a desmalezar, descontaminar, limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. Es necesario que el Señor se siga moviendo entre su iglesia. Algunos hay que descoronarlo, derramarlo. En algunos dicen desguatarlo, desmalezar, desplagar. Pero eso lo hace Dios. Por eso exhorta, enseña, exhorta, ve, amonesta,
reprende, aconseja. Sucesivamente el Espíritu va a empezar. A algunos le va a dar una reprensión, a otro una exhortación, a otro una enseñanza, a otro una amonestación, a uno un consejo, y por allá va dando. Eso es Dios. Porque Él quiere que demos frutos. La Biblia dice que Jesús dijo: lo he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Creo que es exactamente San Juan 15:16. Él había puesto a los discípulos. Y los discípulos para poder llevar fruto tuvieron que pasar por todo ese proceso. Si no pasa por eso, no llevaréis fruto. Si no paso por eso, no llevaré fruto. Y el fruto tiene que permanecer. Dios hace con nosotros es porque Él quiere que tú y yo demos fruto apacible, abundante. Él quiere que nosotros seamos fructíferos, bendecidos en todo cuanto hagamos, cuando emprendamos, donde vayamos, donde nos encontremos, donde ejerzamos. Porque Él te llamó a bendecir, a ser bendición. Pero déjate ser bendición. Déjate podar, porque si no, no podrás llevar fruto. Déjate labrar o trabajar. Déjate de descoronar, desmalezar, descontaminar. Dejémonos. Que el gran Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros. Ríndete como una planta, como un árbol de Dios. En manos del labrador, en manos de aquel que cuida, de aquel que está puesto por Dios para labrar o cuidar. Y verás que llevará fruto y será abundante y permanecerás y permaneceremos. Amén. Dale los aplausos. ¡Aleluya! ¡Oh Señor! Mis queridos amados hermanos, que el Espíritu le abra el entendimiento. Que usted pueda discernir entre los ministerios, entre los dones. Que usted aprenda lo que es un huerto y lo que es una viña. Esta revelación se la da el Señor. El apóstol Pablo pedía a Dios para que Dios le diera espíritu de revelación en el conocimiento del Señor al pueblo de Éfeso. Si Él lo edifica en vano, vamos a trabajar. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que nos alcance su revelación a profundidad. Amén. Un aplauso para Él. Un aplauso. Un aplauso para Él. Señor. Samalai, Samalai. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Señor. Sea este pueblo para alabanza. Sea tu pueblo para alabanza y tu gloria. Nos está llamando, Señor. Póngase de pie y dale gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Humillados todos ante Él.
reconozcamos su grandeza. Padre, gracias te damos, Padre. Nosotros no tenemos con qué pagarte, Señor. Estamos agradecidos de tu amor. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona a tu iglesia. Perdona a tus hijos. Así como Pablo fue hallado a misericordia, aún blasfemando, persiguiendo a tus santos, seamos hallados todos nosotros, Padre, como Pablo. Oh Señor, que este pueblo hoy sea como Pablo, elegido y amado antes de la fundación del mundo. Amado Señor, líbranos de blasfemar. Líbranos de blasfemar contra el Espíritu Santo. Líbranos de estar contra tu mensaje, Señor. Líbranos de predicar algo que vaya contra tu mensaje, tu revelación. Del profeta que tú enviaste para nuestro tiempo, Padre. Henos aquí, Padre, te lo pedimos. Henos aquí, Padre, te lo pedimos. Que tu palabra sea una revelación para nosotros. Que tu palabra baje a lo más profundo de nuestro ser. Y nos convierta a ti, Señor. Conviértenos y seremos convertidos. Sánanos y seremos sanados. Levántanos, Señor, y no estaremos más caídos. Fortalécenos, Padre, y estaremos fortalecidos. Salvando estaremos, Señor, salvos. Aquí estamos, Padre. Oh Dios, yo he predicado tu palabra conforme a lo que tú bajaste. Tu pueblo ha oído tu palabra. Revélate en esa palabra a cada corazón. Revélate, Señor, y muéstrate en cada corazón. Y dale la bendición a este pueblo. Concédele, Señor, y conocerte y entenderte. Que tú eres el Dios de pacto, que guarda la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Que das el pago en persona al que te aborrece, Señor. Amado Dios, amado Señor, te lo pedimos en esta hora. Confirma tu palabra en tu pueblo. He aquí, Padre. He aquí, Padre, en esta viña. He aquí, para estar entre tu huerto y entre tu viña, tal como tú me has dado, así daré. Tal como tú me has preparado y me has capacitado, Señor, daré de lo que tú me has dado. Y haré conforme como os debo hacer por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Sello esta oración sobre tu pueblo con Espíritu Santo. Amén, Jesús. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso al Señor.